cada vez, ¿sí?, que una célula, digamos, que el organismo toma en contacto por primera vez con un antígeno, a esa respuesta inmunológica que se va a desarrollar se la llama respuesta inmunológica primaria. ¿Está bien? Primaria. O sea que es el primer contacto que tengo con una sustancia extraña. ¿Qué característica tiene la respuesta inmunológica primaria? Primero, es que en instalarse tarda 1 o 2 semanas. Es decir, no es rápida, no es que el antígeno entra y yo mañana tengo millones de anticuerpos para esa bacteria, sino que tarda 1 o 2 semanas en instalarse. Para que se instale, la primera vez que entra el antígeno, necesito una carga, una dosis de antigenemia muy pero muy elevada. Es decir, si entra una sola bacteria de la mano con otra, no voy a tener sistema inmune activado, necesito una carga, ¿sí?, de antígeno muy pero muy importante. Inmediatamente, ¿sí?, empieza a formarse esta cascada inmunológica, esta respuesta inmunológica, ¿sí?, y la cantidad de anticuerpos que se van a generar en esta respuesta inmune primaria va a ser mucho menor que la que vamos a ver después cuando el mismo germen entre por segunda o tercera vez. Y la mayor parte de los anticuerpos que se van a generar en esta primera respuesta inmunológica van a ser anticuerpos de tipo IgM, o sea, inmunoglobulina de tipo M, ¿sí? Esa es la característica. Una vez que entró ese antígeno, ¿sí?, y yo hice esta respuesta inmune primaria, después, si resultó todo bien, ¿sí?, esa bacteria se destruyó, los anticuerpos empiezan a descender, está bien, en la sangre, ¿sí?, la producción de anticuerpos. Y muchos de los linfocitos B, que eran los que se encargaron de detectar ese antígeno, van a quedar acantonados en los ganglios linfáticos y en el vaso como linfocitos B de memoria, ¿sí? Es decir, ya tengo linfocitos B que se activaron cuando entró el antígeno por primera vez y ahora ya tienen la memoria suficiente para quedarse guardados en reposo en los ganglios o en el vaso, y cuando entre por segunda vez ese antígeno, ahora en los ganglios, en el vaso, voy a tener una célula que ya lo reconoce directamente. ¿Me siguen lo que estoy diciendo o no? Sí. Entonces, cuando ese antígeno entre por segunda vez o por repetidas veces, a esa respuesta inmune se la llama secundaria. ¿Sí? Secundaria. ¿Qué característica tiene la secundaria? Primero, que se instala más rápidamente, ¿sí?, aproximadamente en 12 o 3 días. ¿Por qué? Porque ya tengo memoria inmunológica. Tengo linfocitos B que se acuerdan que estuvieron en contacto con esa bacteria hace un tiempo atrás, ¿sí? Como tienen esa memoria, la respuesta que hacen esos linfocitos es mucho más rápida. La cantidad de anticuerpos que van a generar es enormemente mayor, ¿sí? La respuesta de anticuerpos es la máxima que podría generarse. Esta vez, la mayor parte de los anticuerpos que se van a liberar no son de inmunoglobulina M, sino inmunoglobulina G, ¿sí?, de IgG. Aunque bajo ciertas circunstancias puede haber otras, como la la IgE o la IgA, la mayor parte de los anticuerpos van a ser de tipo IgG. Y esta respuesta secundaria puede ser inducida con baja dosis de antígenos. Es decir, ahora, ¿sí?, yo no necesito gran cantidad de antígenos que entren, sino con una pequeña cantidad de antígenos ya son reconocidos y la respuesta explota, ¿sí?, se dimensiona. ¿Me siguen hasta acá lo que estoy diciendo o no? Si el germen entra por primera vez, no tengo una célula que lo reconozca, ¿está bien? Va a ser el primer encuentro, ¿sí? Entonces, eso va a tardar más en instalarse, ¿sí? Se va a instalar de a poquito esa respuesta inmunológica y los linfocitos B van a liberar un tipo de anticuerpo que va a ser un tipo de inmunoglobulina que es la IgM. ¿Vamos bien? O sea que cada vez que yo tenga mucha inmunoglobulina M, me está diciendo que esa infección es ahora, es reciente. ¿Se entiende? Por ejemplo, si a mí, a una embarazada, le piden serología para toxoplasmosis y le viene IgM positiva, eso significa que en este momento está colonizada e infectada por toxoplasmosis. Pero si le viene en el laboratorio IgM para toxoplasmosis negativa, IgG para toxoplasmosis positiva, lo que está diciendo es que ya tuvo el contacto antes, porque ya estamos en respuesta secundaria, y como tiene IgG, ya está, se curó, tiene anticuerpos para combatirlo. Entonces no tengo que hacer nada. ¿Se entiende esto o no? Cuando yo me vacuno, ¿sí?, cuando me dan una vacuna, lo que están haciendo es generar esto, generar muchos linfocitos B con memoria, que ya actuaron una vez cuando entró el antígeno de la vacuna, ¿sí?, y están generando una memoria inmunológica duradera. Entonces, por ejemplo, si yo recibí la vacuna como ustedes, ¿no?, obligatoriamente de la hepatitis B, ¿no? Bien. ¿Sí, no? ¿Todos? Bien. Entonces, si yo me vacuno con la hepatitis B, ¿sí?, me doy la dosis que corresponde de hepatitis B, ¿sí?, 0,30 a 180 días como corresponde, ¿qué va a pasar? Me quiero medir, ¿sí?, si esa vacuna tuvo efecto o no tuvo efecto en mí. ¿Qué tengo que pedir? Inmunoglobulina G anti-hepatitis B. ¿Se entiende o no? Si me viene positiva la IgG, significa que tengo anticuerpos suficiente para combatir cualquier entrada posible de la hepatitis B.
¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo que yo no voy a saber, si tengo inmunoglobulina G, es si eso fue porque me vacuné o porque antes tuve contacto con la hepatitis B. Pero lo importante es que me curé. Puede pasar lo que dice ella. Yo puedo vacunarme normalmente, o puedo tener el contacto con un germen, con la hepatitis o con la varicela, con lo que fuere, y a pesar de haber tenido una respuesta inmunológica, la cantidad de células de memoria que quedaron en el vaso y en los ganglios es tan ínfima que no genera una respuesta eficaz. Entonces puede pasar que tenga esa enfermedad una vez y la tenga 2 veces. O que me vacune una vez y que no sea suficiente. Habitualmente, las vacunas que se sabe epidemiológicamente que eso no ocurre, se dan refuerzos. Por eso se dice, te doy 3 dosis ahora y después a los 6 años tal dosis de refuerzo. ¿Se entiende? Otras vacunas no, están la inmunogenicidad que tienen, que la respuesta inmune es duradera y de muy elevados títulos de anticuerpos. ¿Se entendió esto o no? Sí. Si yo tengo una neumonía ahora viral, ¿sí? Por citomegalovirus, o un chiquito tiene bronquiolitis por citomegalovirus, ¿sí? Un chiquito, ¿sí? De menos de 6 meses, y yo quisiera saber, ¿sí? Si es una infección reciente, ¿qué le tengo que pedir? IgM. ¿Se entiende? Entonces yo le pido serología para citomegalovirus y me va a venir IgM positiva. Listo, ya está, es ahora. Ese citomegalovirus entró ahora y está desencadenando esta respuesta primaria, y el anticuerpo que lo va a combatir es el IgM. Si, digamos, zafa de esto, de la bronquiolitis, va a tener linfocitos con memoria, ¿sí? Y probablemente por un tiempo prolongado quede con IgG, ¿sí? Que es específica para la bronquiolitis. Pasado a un gráfico, ¿sí? Si yo hago este gráfico, que está en todos los libros, donde tengo la concentración de anticuerpos en función del tiempo en días, y yo digo que acá el día 0 es el día que entró el antígeno, ¿sí? El cualquiera, ¿sí? Yo veo que la primera respuesta que se produce es con poco título de anticuerpos. ¿Lo ven acá? Esta curva roja. ¿Está bien? ¿Sí? Que dura un tiempo determinado y después empieza a caer ese título de anticuerpo. Esta respuesta inmediata, ¿qué tipo de anticuerpo va a ser? Habitualmente IgM, ¿sí? Ahora, estos linfocitos que ya actuaron y se terminó esa primera infección, ¿sí? Quedan acantonados en esos ganglios en el vaso con memoria inmunológica. Cuando entre por segunda vez, días después, meses después o años después, ese mismo antígeno que entró acá, ¿sí? Esos linfocitos reaccionan rápidamente y generan un título de anticuerpo que es claramente más elevado que este, ¿sí? Con la diferencia que ahora ese anticuerpo que van a liberar es más duradero y habitualmente es de otro tipo, no es IgM, sino que habitualmente es IgG, ¿sí? Salvo que sea un parásito y será IgE, por ejemplo, ¿está bien? Pero habitualmente es IgG. Una cosa importante es la siguiente: nuestro sistema inmunológico está preparado no solo para defendernos de infecciones o de células tumorales, como dijimos antes, sino también para defendernos de nosotros mismos, ¿sí? Para eso tenemos un órgano que es el timo, ¿sí? El timo que está ubicado en el mediastino anterior. Todos los linfocitos, ¿sí? Pasan por el timo en algún momento, viajan por la sangre y pasan por ahí. Lo importante es que los linfocitos que maduran en el timo, cuando salen del timo, ¿sí? No reaccionan ante proteínas y antígenos propios. ¿Me siguen? O sea que si yo no tuviera timo en los primeros años de vida, no tuviera timo y no maduraran acá los linfocitos, es probable que muchos linfocitos reaccionaran contra una proteína cardíaca, contra la actina del corazón, la actina del músculo, contra una proteína de la tiroides, etc. Sin embargo, eso no sucede porque los linfocitos, al mismo tiempo que maduran en el timo, evidentemente se exponen a la mayor parte de las proteínas constituyentes del organismo, con lo cual las reconocen que son propias y no las va a atacar en el futuro. ¿Se entiende? Cuando a esto se lo llama delesión clonal. Es decir, hay un linfocito T que entró diciendo, che, me voy a atacar a la tiroides. El sistema inmune del timo le dice, vos de acá no salís. ¿Se entiende? Y esa célula clonal la mata. Cuando esto no sucede, a veces quedan estas células clonales dando vuelta y a veces aparece en la sangre anticuerpo dirigido contra la tiroides. Sí, que eso no quiere decir tener anticuerpos contra un órgano. No quiere decir que tengas la enfermedad o vayas a tener la enfermedad. Lo único que dice es que tenés anticuerpo contra el órgano. ¿Se entiende? O sea que uno puede tener, por ejemplo, anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo puedo tener y no tener hipotiroidismo. La glándula funciona bien. ¿Se entiende? Ahora, bajo ciertas condiciones, estrés inmunológico, lo que puede, ese anticuerpo puede empezar a atacar a la peroxidasa de la tiroides y generar hipotiroidismo. Bien. Los órganos linfoides, ¿sí? Los órganos linfoides, que son los lugares donde maduran estas células y adquieren la memoria inmunológica, se clasifican en órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿sí? Los primarios son aquellos lugares donde van a madurar los linfocitos. Y una vez que están maduros, van a irse a los ganglios o al vaso, que son órganos linfoides secundarios, donde lo que van a hacer ahí es funcionar como un sistema inmunológico de vigilancia, ¿sí? Los órganos linfáticos primarios son la médula ósea y el timo.
¿sí? Y una vez que los linfocitos nacen ahí y maduran, salen corriendo, van por la circulación y van a acapararse o en el vaso, ¿sí? O en los ganglios linfáticos, o en algunos otros órganos linfáticos, en las paredes de órganos intestinales, por ejemplo, ¿sí? A esos órganos donde los linfocitos ya están maduros, ¿sí? Pero están esperando que aparezca algún antígeno, ¿sí? Están como sistema de vigilancia, se los llama órganos linfáticos secundarios. ¿Está bien? El timo, ya les dije, está en la mediastino anterior. Lo importante es que cuando uno lo mira al microscopio es algo así, ¿sí? El timo tiene, como todos los órganos linfáticos, a excepción de la médula ósea, una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula envía tabique de tejido conectivo al interior, ¿lo ven? Y lo separa en lóbulos, ¿sí? Y a su vez, el tejido conectivo se va metiendo hacia adentro y lo separa en lobulillos. ¿Está bien? Eso es para la mayor parte de los órganos, ¿sí? Hay lóbulos y lobulillos. Todo eso lo producen los tabiques que emanan desde la cápsula del tejido conectivo. Cuando se mira de cerca ahora a esos lobulillos, lo que observamos es que hay una zona bien periférica, esto es la cápsula, una zona periférica bien basófila, bien violeta, que es la corteza, y una zona menos basófila adentro, que es la médula. ¿Está bien? Así es el timo, ¿no? Normalmente. En la corteza, ¿qué es cada una de estas cosas que tenemos? Son linfocitos, son células, ¿no? Si es basófilo, lo basófilo tiene el ácido, ¿está bien? Que son los ácidos nucleicos del núcleo. Por lo tanto, esto que estamos viendo son núcleos. O sea, ahí hay millones y millones de células que se están tiniendo con esta tinción basófila, ¿sí? De forma basófila, ¿está bien? Y son los ácidos nucleicos. Entonces, en la periferia, en la corteza, lo que observo es una gran cantidad de linfocitos muy pero muy apretados, ¿sí? Uno atrás del otro, y por eso se ve intensamente violeta, ¿sí? A medida que me acerco a la médula, la cantidad de linfocitos es mucho menor y aparecen otras células como células reticulares, epitelioides, etc. ¿Está bien? Eso es lo normal. Mirándolo más de cerca, veo esto, ¿sí? Veo esto. En la zona más cercana a la médula, ¿sí? Se ven unas estructuras redondeadas a gran aumento que se llama corpúsculo de Hassel, ¿sí? Que tienen, es un sistema inmunológico especial de la médula del timo. Entonces, el timo, ¿sí? Es el lugar donde se produce la maduración de los linfocitos T. Tiene lóbulos y lobulillos, ¿está bien? Hay una corteza y una médula en cada uno de estos lobulillos. Tiene los corpúsculos de Hassel en la médula, ¿sí? Y ninguna otra cosa importante. No, porque después se van a confundir con lo otro. Esto, digamos, a diferencia del ganglio, no tiene vaso aferente y eferente. Digamos, acá entra la sangre y sale por otro lado, por vena. ¿Sí? ¿Se entendió lo del timo o no? Sí. Bueno, la médula ósea, ¿dónde está? Hueso esponjoso trabecular de la mayor parte de los huesos. ¿En qué huesos? ¿Se acuerdan que dijimos que hasta los 5 años de edad todos los huesos producen células? Pero después de los 5 años empieza a decaer el fémur, la tibia, empiezan a decaer, ¿sí? Y los que permanecen prácticamente toda la vida, casi toda la vida, son el esternón, las costillas, la cresta ilíaca, ¿sí? Y las vértebras, los cuerpos vertebrales, que tratamos de no tocarlos porque adentro está la médula, ¿sí? Tratamos de no hacer lío ahí. Bien, entonces eso es el hueso. A medida que va avanzando la edad, la cantidad de células que se produce es menor y va siendo reemplazada también por adipocitos, por tejido graso, ¿sí? Lo que sí es importante es que en la médula ósea voy a ver cosas que no se ven ni en el vaso, ni en el ganglio linfático, ¿también? Ni en la sangre periférica. ¿Y qué es esto? Los llamados blastos, ¿sí? Las células más inmaduras que no las veo aparecer en ningún otro órgano linfático, ni siquiera en el timo, ¿sí? Bien, y dentro de los secundarios está el ganglio linfático, ¿sí? Que ya hablé, digamos, ¿no? Tiene una vena, perdón, un linfático aferente, entramos los senos linfáticos, ¿sí? Y la característica del ganglio linfático es que tiene una corteza, ¿lo ven acá? Sí. Bien basófila, ¿sí? Y una médula que es mucho menos basófila. Cuando yo miro más de cerca esto, perdón, como todo órgano tiene una cápsula, la cápsula se mete al interior y va formando tabiques y también lo divide en lóbulos y lobulillos, ¿sí? Cuando miro bien de cerca, vamos a poner acá, todo esto es un ganglio, ¿sí? Cuando lo miro de cerca, veo que tiene estas estructuras nodulares, ¿lo ven acá? ¿Sí? Por todos lados. Estos se llaman folículos linfoides. O sea que un ganglio linfático está formado por múltiples folículos linfoides. ¿Vamos bien? Y si lo agarro esto y lo miro más de cerca, lo que observo es que hay folículos, ¿sí? Linfoides que están bien cerca de la corteza, que están llenos de células, por eso se ve bien basófilo, que se llaman folículos linfoides primarios, ¿sí? En estos folículos linfoides primarios
se llenan de linfocitos B que son maduros, pero que todavía no están activados, no han tenido contacto con un antígeno. ¿Vamos bien? Cuando la sangre pase por acá, por estos senos que hay entre los folículos, va a tomar contacto con los linfocitos B que están acá maduros, pero que todavía no reconocieron nada, empiezan a reconocer las sustancias extrañas y este folículo linfoide primario, una vez que se activa, se agranda, ¿lo ven acá? Y se transforma en un folículo linfoide secundario, donde al agrandarse las células se separan más y por eso se ven menos basófilos. En este linfoide secundario tengo linfocitos B que están activados inmunológicamente y son células de memoria, ¿sí? Porque ya tuvieron contacto con el antígeno antes. En este están maduros pero no tuvieron contacto antigénico previo. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. El folículo linfoide, ¿sí? Perdón, el folículo linfoide, cuando uno lo observa, especialmente el primario, tiene en el medio un centro llamado centro germinativo, ¿sí? Y alrededor tiene un casquete llamado célula del manto. A ver si lo vemos por acá. ¿Sí? Tiene un centro germinativo y un conjunto de células llamadas célula del manto, como un casquete de linfocitos que lo rodea, ¿está bien? Todos estos son linfocitos B, ¿sí? O sea, tanto el folículo linfoide, ¿sí?, como el manto que lo rodea son linfocitos B. Ahora, entre los folículos por acá, ahí es donde se concentran los linfocitos T. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea que tengo en el ganglio folículos linfoides, donde encuentro linfocitos B, y interfolicular, ¿sí?, bien cerca de la corteza especialmente, voy a encontrar linfocitos T, ¿sí?, que también son células de memoria. Bien, yo puedo, en vez de verlo con hematoxilina y eosina, como son las fotos anteriores, hacer lo que se llama inmunohistoquímica o inmunomarcación y ver el ganglio linfático de otro color, ¿sí?, con algunas tinciones positivas, reactivas y otras negativas. ¿Esto para qué lo uso? Bueno, como hablé antes, cuando tengo que detectar, por ejemplo, si existen metástasis en este ganglio de un cáncer de mama, yo lo que voy a usar es una técnica inmunohistoquímica, ¿sí?, donde lo que le voy a dar al tejido es darle anticuerpos marcados en contra de una proteína característica del tumor de mama. Si está el tumor de mama invadiendo el ganglio, ese anticuerpo que le doy reacciona con esa célula tumoral y por una técnica inmunohistoquímica se tiñe, ¿sí? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Se tiñe. Esto no es hematoxilina y eosina, sino es inmunohistoquímica. Entonces, por ejemplo, el patólogo me dice, observé el ganglio, ¿sí?, con hematoxilina y eosina, observo células tumorales, ¿sí?, pero la verdad es que no puedo distinguir de qué estirpe pueden ser. Entonces aplica inmunohistoquímica, ¿no?, y me dice, por ejemplo, mira, me dio positivo la inmunohistoquímica para la proteína Ki67. Bueno, la Ki67 se ve en algunos tipos de linfomas en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces ya me está acercando un diagnóstico. ¿Se entiende? Porque muchas veces ocurre que yo no sé el origen primario del tumor. El tumor de pulmón no se ve el tumor en la mama, no se ve el linfoma, no se ve, pero tengo ganglios aumentados de tamaño. Entonces aprovecho ese ganglio, lo saco y le practico inmunohistoquímica. Y me queda un órgano, que es el vaso. Es un órgano linfático secundario también, ¿sí? El vaso también tiene una cápsula de tejido conectivo, ¿sí?, también envía tabiques al interior, pero son incompletos. Y habitualmente en el vaso, si bien algunos libros hablan de corteza y médula, nosotros no vamos a hablar de que el vaso tiene una corteza y una médula como lo tenía el timo o como lo tiene el ganglio linfático, sino que en el vaso lo que vamos a hablar es algo que se llama pulpa roja y pulpa blanca. Esos son los términos que le vamos a dar a las dos estructuras más importantes. Primero, ¿para qué sirve el vaso? Primero, durante la gestación, ¿se acuerdan que hay una fase llamada esplénica? O sea, el vaso toma el mando y produce todas las células de la sangre, ¿sí? O sea, que esa es una de sus funciones. Después, sabemos que el vaso tiene muchos linfocitos B y linfocitos T y es un gran productor de anticuerpos. Por lo tanto, una gran parte del sistema inmunológico relacionado con la producción de anticuerpos se produce en el vaso. 3. El vaso es un órgano, ¿sí?, que es acumulador de sangre. O sea, bajo ciertas circunstancias, ¿sí?, puede acumular 2 o 3 litros de sangre ahí solo. Se imagina que yo tengo 5 o 6 litros y puede meter 2 o 3 litros ahí adentro, ¿sí? En esos casos el vaso se agranda, se distiende, duele, molesta, que es lo que pasa a veces cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Pero nos quedamos en reposo inmediatamente y las células mioepiteliales constriñen al vaso, lo vuelven al tamaño normal y la sangre pasa a la circulación, ¿sí? O sea que es un reservorio de sangre. Cuarto,
es el lugar donde se destruyen las células viejas, ¿sí? Los glóbulos rojos, cuando tienen que decir me voy a morir, como la jirafa, ¿sí? Agarran y se van al vaso, eligen el vaso, ¿sí? Entonces van al vaso, entran a unos lugares que son los sinusoides, los senos, ¿sí? Y ahí terminan destruyéndose. Al igual le pasa a las plaquetas, ¿sí? O sea que sirve para esto también, para la destrucción de las células viejas. Y después, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Cuando yo tengo enfermedades donde hay un elemento que exageradamente ha crecido, por ejemplo, depósito de hierro excesivo, como sucede muchas veces que nos tienen que transfundir con muchas unidades de sangre, ¿sí? Eso es lo que cuando nos dan sangre nos dan mucho hierro también, ¿sí? Ese exceso de hierro muchas veces se termina acumulando o en el hígado o en el vaso. O sea que el vaso también sirve como un depósito de alguna sustancia, como puede ser el hierro, el cobre u otras sustancias que anormalmente, ¿sí? Deberían estar eliminadas de ahí, pero se empiezan a juntar ahí para no ser tóxicas en otro lugar. Entonces cuando uno ve un paciente que tiene esplenomegalia, o sea el vaso aumentó de tamaño, tiene que pensar en una de estas cosas: o tiene una infección, ¿sí? Por lo cual todo el sistema inmune, la producción del anticuerpo está aumentado y por eso crece el vaso, o tiene un hiperesplenismo, o sea una función exagerada acumulando sangre, eso se ve cuando uno tiene cirrosis en el hígado o problemas cardíacos, o está produciendo glóbulos rojos porque hay una falla en la médula ósea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo creo que nombré que a veces la médula ósea cuando falla, el hígado y el vaso pueden recordar lo que hacían cuando eran chiquitos, cuando estábamos en la panza de mamá, y empiezan a producir algunas células que no sirven en general, ¿sí? O puede ser, digamos, alguna enfermedad por depósito, es decir, que tenga alguna enfermedad donde el depósito de cobre, por ejemplo, termine siendo en el vaso. Si uno no tiene vaso, es obvio que esta función inmunológica no la tenés. La tenés parcialmente en los ganglios linfáticos, pero no tenés el gran órgano que acumula esos linfocitos 20 que son capaces de sintetizar anticuerpos y tener memoria inmunológica. Entonces, ¿qué se hace con alguien al que vamos a operar del vaso o que se lo tenemos que sacar porque se hizo un traumatismo abdominal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vacunarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque si yo saco el vaso, estoy sacando un órgano linfático de vigilancia, no va a producir anticuerpos contra ciertos gérmenes capsulados como las bacterias. Entonces es obligatorio que aquel que perdió el vaso o que lo va a perder porque lo tenemos que operar por una enfermedad inmunológica, es importante que ese paciente esté antes de sacárselo o durante el momento o inmediatamente después vacunado. Hay que vacunarlo contra el neumococo, contra las neumonías fundamentalmente, el hemófilo, etc. ¿Sí? Porque este paciente sin vaso, una neumonía lo mata. Entonces decía que en el vaso yo no voy a distinguir entre corteza y médula, sino entre pulpa blanca y pulpa roja, ¿sí? La pulpa blanca es básicamente una arteriola, ¿sí? Una arteriola que está rodeada por una vaina de linfocitos. Por lo tanto, cuando a mí me pregunten, digamos, en un examen sobre pulpa blanca, me tengo que acordar de glóbulos blancos. ¿Se entiende? Es una arteriola llena de linfocitos, de glóbulos blancos. Y esa pulpa blanca es el lugar que facilita la respuesta inmunológica. Mientras que la pulpa roja no está formada por una arteriola, está formado por los senos venosos, que son vasos grandotes, ¿sí? Donde van a terminar la mayor parte de las veces los glóbulos rojos, por eso se ve roja, ¿sí? Para destruirse en ese lugar. ¿Se entiende? Una tiene una función más inmunológica y otra destructora.